Bueno, ya que estamos todos, si les parece, vamos arrancando. Eh, Primero agradecerle a Martín que, que haya aceptado la convocatoria nuevamente. Eh, Siempre que lo llamamos tiene, tiene la gracia de acompañarnos en estas iniciativas que tenemos desde el área de capacitación, de la mano de Juan Pablo. Así que bueno, en principio agradecerles a todos los que se suman y se están sumando a este ciclo de charlas relacionadas con el hacer de las políticas públicas. Hoy tenemos a Martín. Martín ya es un amigo de la casa. Martín de Alessandro es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor también en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Ciencia Política en esta casa de estudios y también se ha desempeñado como profesor de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Nacional de San Martín. Es investigador del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es de la Facultad de Ciencias Sociales. Es también expresidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, es codirector de la revista de Ciencia Política Postdata y actualmente se desempeña como vicepresidente de IPSA, que es la Asociación Internacional de Ciencia Política. Así que muchísimas gracias, Martín. Si Juan Pablo quiere decir algunas palabras introductorias, si no, ya le dejo paso a él. Muy breve, buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras de trabajo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Martín de Alessandro en un espacio más reducido, más íntimo en términos del intercambio que podamos tener. Realmente les sugiero aprovecharlo. Él viene trabajando estos temas de control, accountability y calidad de la democracia desde hace muchísimos años. Y la idea de hoy, muy brevemente, venimos como puliendo y desagregando los conceptos de políticas públicas, control de gestión, medición de la planificación, y es como que en esta idea de conectar las políticas públicas con el control y la auditoría, ahora el foco con el que se abre, y vamos a ver los procesos de accountability, de calidad de la democracia, en un sentido de extender nuestra visión de nuestro campo de estudio, que es la política pública y el control, desde una perspectiva más teórica, más amplia, pero también medible, como lo va a hacer Martín a lo largo de la exposición, y seguir complementando esta idea del control con nuestro objeto, que es el Estado, las políticas públicas, enmarcado, en este caso, en una democracia, y cómo se mide esto, que también vamos a ver que conceptos tan amplios y abstractos para algunos también se pueden desagregar en indicadores que se miden, que son medidos en el mundo y en Argentina. En el caso de la Argentina, el expositor es uno de los más prestigiosos que lo ha hecho. Así que agradezco de nuevo a Martín y bueno, y a los presentes. Así que sin más, le dejo la palabra a Martín de Alessandro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, es siempre un placer y un gusto colaborar con vos y con la sindicatura. Muchas gracias, Lucía, por la presentación generosa. Efectivamente, el objetivo de la conversación que tengo para presentarles hoy tiene que ver, como decía Juan Pablo, con tratar de enmarcar las ideas y la gestión del control dentro de un esquema teórico de la teoría democrática, es decir, de la teoría sobre la democracia, y cómo puede ser entendida, es decir, la función del control, no en su dimensión estrictamente del control orientado a la efectividad del Estado, la correcta implementación de las políticas públicas, incluso de la transparencia en el uso de los cargos públicos y el dinero público, todos los que están aquí saben muchísimo más que yo, sino el control pensado desde el punto de vista, o el lugar que ocuparía desde el punto de vista de la teoría sobre la democracia. En este sentido, quisiera subrayar que el control y su concepto, como vamos a ver
en unos minutos más abarcativo de accountability, tienen un rol fundamental para pensar la democracia y sobre todo para pensar la democracia como los teóricos y los especialistas la vienen pensando en las últimas décadas, en términos de la calidad de la democracia. La calidad de la democracia. Este es un concepto y es una idea que se viene trabajando de manera teórica y de manera empírica por los especialistas y los estudiosos sobre el régimen democrático desde hace algunos años, y probablemente pueda esta mirada, este pantallazo que vamos a hacer sobre el tema, aportar alguna dimensión, en el mejor de los casos, novedosa y si no curiosa, como digamos, concomitante a la tarea del control. Bueno, voy a ayudarme con unas diapositivas que intento ahora compartir, a ver si nos funciona bien. Entonces, ¿se ve bien? Perfecto. Genial. Muchas gracias. Entonces, bueno, esta es la portada de presentación de la conversación de hoy. Y empezamos entonces con esta primer diapositiva, con el origen del concepto. ¿De qué concepto? Bueno, del concepto madre que nos convoca hoy, que es el concepto de la calidad de la democracia. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los antecedentes para que los teóricos de la democracia hayan comenzado a pensar en que hay democracias de mayor calidad, hay democracias de menor calidad, y en todo caso, ¿por qué un concepto que tiene 2500 años por lo menos de antigüedad en el pensamiento político humano puede ser medido o puede ser pensado desde el punto de vista de algo que puede ser de mayor o menor calidad? Bueno, entonces empezamos por los antecedentes, ¿no? Hay un momento que ahora voy a mostrar en un segundo con un par de imágenes, con un par de gráficos, que nosotros los politólogos conocemos muy bien y usamos mucho, que es el concepto de la tercera ola de democratización. La tercera ola de democratización. Que, como sabemos, y si no, lo vamos a ver en un minuto, es una idea que supone que el régimen democrático llega a los países no de manera aislada, caso por caso, sino en olas, sino en oleadas. Esto quiere decir de a grupos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hubo una primera ola en que muchos países se democratizaron a fines del siglo XIX, hubo una segunda ola en que muchos países se democratizaron, es decir, pasaron de tener un régimen autoritario a un régimen democrático, la segunda ola, insisto, después de la Segunda Guerra Mundial, y hay una tercera ola, según los especialistas, y sobre todo el padre del concepto, que es un famosísimo profesor de la Universidad de Harvard, muy conocido, que se llamaba Samuel Huntington, que dijo hay una tercera ola que empieza en el año 74 con la democratización de Portugal, luego con España en el 78, Ecuador, y le siguen todos los países de América Latina durante los años 80. Esa es la tercera ola. Esa tercera ola cambia un poco la perspectiva que, sobre todo nosotros desde América Latina, tenemos acerca de qué cosa es la democracia y qué cosa es una democracia de calidad. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a entrar en un segundo en ese tema, pero lo que quiero decir previamente es ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba o cómo se pensaba qué cosa era una democracia antes, en los años 40, 50, 60? Los especialistas, los estudiosos, no tenían no hacían mayores distinciones más que esta que estoy presentando acá, que es
la distinción entre democracia y no democracia. ¿Qué es una democracia y qué no es una democracia? Y en esta discusión se agotaba, estoy simplificando un poco, pero se agotaba en términos generales gran parte de la discusión. Por supuesto que los estudiosos tenían en cuenta que hay distintos tipos de democracia, ¿no es cierto? No es que todas las democracias son iguales. Se hablaba en ese momento entonces del modelo estadounidense de democracia, del modelo inglés de democracia, del modelo francés o europeo continental de democracia. Se hacían algunas distinciones, por supuesto, y también se hicieron algunas distinciones para tratar de diferenciar qué cosas son las no democracias, ¿no? Pero eso vino un poco después. Pero para mencionarlo, aproximadamente en los años 70 hubo un autor español de la Universidad que trabajaba en la Universidad de Yale, muy famoso, muy importante, que se llamaba Juan Linz. Y este estudioso Juan Linz hizo una distinción que se usa todavía mucho hoy, porque él dijo, entre muchas cosas y libros que escribió, dijo, los regímenes no democráticos no son todos iguales. Así como hay distintos tipos de democracia, también hay distintos tipos de no democracia. Y él hizo una distinción muy famosa y muy importante entre los regímenes totalitarios y los regímenes autoritarios, que no son para nada lo mismo, son dos animales diferentes, ¿no? Son dos bichos diferentes que se pueden diferenciar. Los totalitarios tienen una serie de características, por ejemplo, un partido único, por ejemplo, una ideología muy enraizada en la sociedad, un sistema educativo y científico muy desarrollado que, digamos, operacionaliza, baja la ideología a las instancias educativas o artísticas. Son regímenes que promueven la movilización, la gente en la calle para mostrar el apoyo al régimen y qué convencidos están todos de que la ideología del régimen es la forma de interpretar la historia del mundo y el lugar del hombre sobre la tierra, etcétera, etcétera. En cambio, los regímenes autoritarios, decía y enseñó este famoso autor Linz, son totalmente diferentes. Si bien, por supuesto, no son tampoco regímenes democráticos, por supuesto no hay elecciones, por supuesto no hay libertad de prensa, por supuesto es muy probable que estén prohibida la actividad política. Sin embargo, podríamos pensar, por supuesto, como ejemplos, cualquiera de los regímenes autoritarios, cualquiera de las dictaduras de América Latina, ¿no es cierto?, los años 50, 60, 70. Esto es, no hay un partido único, sino que hay diferentes centros de poder. No hay un único centro de poder que es el partido único o el líder, sino que hay diferentes centros de poder que se asocian para formar el régimen autoritario. Por ejemplo, algunos sectores empresarios, algunos sectores de las Fuerzas Armadas, algunos sectores de la intelectualidad, de los economistas, diferentes, o la iglesia, diferentes sectores o lugares de poder que forman parte de la coalición autoritaria, por decirlo así. Tampoco son regímenes que quieran movilizar a la gente, sacar a la gente a la calle. Eso es un poco peligroso. Más bien prefieren habitualmente que la gente se quede en la casa, es decir, la no movilización. Tampoco hay una ideología demasiado desarrollada ni sofisticada como el marxismo, por ejemplo, que es una gran filosofía de la historia y muy compleja, sino que hay generalmente en los regímenes autoritarios 4, 2 o 3 ideas rectoras, ¿no? Orden, propiedad, familia y cosas por el estilo, que son como un mínimo común indicador bastante vago, bastante ambiguo de lo que genera el cemento o lo que une a estos diferentes sectores que forman parte del régimen autoritario.
Y por lo tanto, entonces, los autoritarismos son mucho menos potentes, son mucho menos fuertes políticamente, tienen mucha menos capacidad de generar legitimidad. Por eso son más débiles y por eso duran menos. Entonces, bueno, tenemos que antes de la famosa tercera ola de democratización, la discusión teórica de los especialistas que se dedicaban a estudiar el fenómeno de la democracia pasaba principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente por esta distinción que estoy mencionando acá entre qué cosa es la democracia y cuáles son algunos modelos preponderantes, qué cosa es la no democracia o qué cosa era la no democracia y algunos de los modelos preponderantes. Ok, ahora bien, metámonos un poquitito en visualizar de alguna forma esto que es un poco el parteaguas de toda la concepción de la democracia, que es la tercera ola de la democratización. Paso entonces a la siguiente diapositiva. Esto es un gráfico de un libro muy famoso, Democracy and Development, de unos autores, Przeworski, Álvarez y Cheibubi Limongi, muy conocidos para nosotros los politólogos. Es un libro un poco viejito ya, tiene algo más de 20 años, pero sigue siendo un clásico, porque, entre otras cosas, clasificó a todos los regímenes políticos del mundo en democráticos o no democráticos. Entonces, fíjense que en todos los regímenes, teniendo en cuenta la línea continua que representa a todos los países del mundo según el régimen político que tienen, la tercera ola es esa tendencia ascendente que vemos en la marca, ¿no es cierto?, en el destacado, en el óvalo. Fíjense cómo a partir de 1974, como dijimos, y sobre todo en los años 80, ¿no es cierto?, crece la cantidad de democracias que hay en el mundo. Es decir, en este caso hablamos del porcentaje, ¿no es cierto?, la proporción de democracias que hay en el mundo. Quiere decir que la tercera ola y el aumento, y este aumento que ahora vamos a ver un poquito más, del porcentaje, de la cantidad y por lo tanto del porcentaje de democracias que hay en el mundo, empieza a cambiar la perspectiva de los teóricos acerca de las preocupaciones acerca de la democracia. Y ahora, en un minutito, vamos a decir por qué. Paso a una segunda diapositiva que es lo mismo, pero visto de otra forma, ¿no es cierto? Lo mismo quiero decir la tercera ola, por eso una digresión acerca de qué cosa es la tercera ola. Este gráfico también es elocuente y a mí me gusta usarlo, porque también muestra de una manera gráfica, valga la redundancia, parsimoniosa, los cambios que se van produciendo en los años 70 y 80 y 90 también, porque hay otros países, sobre todo los países que formaban parte de la Unión Soviética, se democratizan en los 90, no en los 80. Pero fíjense acá, las barras oscuras, pintadas, llenas, que van hacia arriba, representan la cantidad de países que sufren un cambio de régimen, es decir, que pasan de un autoritarismo, o mejor dicho, de una no democracia, y tienen una transición hacia la democracia. Las barras blancas que van hacia abajo son los quiebres democráticos, es decir, los países o la cantidad de países que sufren una transición de régimen, un cambio de régimen, pero desde la democracia hacia la no democracia. Por ejemplo, un golpe de Estado. Entonces acá se ve, nuevamente, marco en el óvalo amarillo, el periodo de la tercera ola de democratización, y vemos que los cambios de régimen son claramente mucho más favorables hacia la democracia que caídas o recaídas autoritarias desde la democracia.
Finalmente, última digresión, 3 de 3, sobre la tercera ola de democratización, que insisto, es un fenómeno global, regional, pero también global, que genera un cambio en la manera en la que la democracia es estudiada. En este caso, el gráfico solamente representa países de América Latina, y está sacado de un libro más nuevo. Pero en todo caso, lo que vemos es que cuando focalizamos para ver empíricamente los cambios de régimen o la suerte de la democracia solamente en el caso de América Latina, vemos un poco lo que ya sabemos todos, ¿no es cierto? Pero acá se ve de una manera prístina. El cambio fenomenal en el porcentaje de democracias que tiene la región latinoamericana. Aquí hay dos líneas porque la línea continua es la de los autores de este libro, la línea punteada es la de un índice global que se llama Polity 4, que es bastante conocido, y ellos solamente lo incluyen para mostrar lo que mostramos, lo que podemos ver también, que es puede haber alguna diferencia en la medición, ¿no? en los criterios, en los casos dudosos, pero la tendencia es clarísima en cuanto al crecimiento, lo cual implica un antes y un después en la historia de la democracia, particularmente en América Latina, que es lo que más nos interesa a nosotros, pero también con impacto a nivel global. Ok, entonces, ahora que hicimos este pantallazo de qué cosa es la tercera ola, y lo hemos visto en blanco sobre negro, y hemos hecho alguna mención de repaso de qué cosas pasaba con el pensamiento sobre la democracia antes de la tercera ola, vayamos entonces metiéndonos en el núcleo de nuestra conversación de hoy, que es qué empieza a pasar durante y después de esta ola regional de crecimiento democrático. Entonces, divido en 3 periodos esta noción para ver cómo cambia y cómo va entrando la idea del control dentro de un esquema mucho más amplio de pensamiento y de teorías sobre la democracia. Entonces, el primer periodo, ya lo mencionamos, ¿no? Es el previo a la tercera ola de democratización. Vayamos ahora a decir algunas cosas sobre el segundo periodo que presento acá, que es cómo cambia el concepto y las implicancias del concepto de democracia a partir de la discusión de los teóricos y los especialistas sobre la democracia durante el periodo de la transición, diríamos desde fines de los años 70 y durante los años 80 y hasta un poquitito entrados los 90. Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que, bueno, por supuesto, hay una conciencia importante acerca de la expansión de la democracia y eso trae una suerte también de optimismo, en el sentido que son muchos los países que entran en regímenes democráticos, cambian un poco la tendencia mundial, generan una tercera ola, y esto también implica entonces una suerte de optimismo acerca de la expansión de la democracia. El segundo punto que me gustaría señalar como característico de este segundo periodo, acerca de, bueno, cómo empieza a nacer esta cuestión de la calidad de la democracia, insisto, dentro del cual el control cumple un papel, es que se empieza a analizar a la democracia respecto de su funcionamiento institucional, que surge a partir del diseño constitucional de las democracias. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir lo siguiente, que
el debate que surge entre los teóricos y los especialistas sobre la democracia gira alrededor de analizar las ventajas o las desventajas del diseño constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se abre un debate entre qué es mejor dentro del conjunto de las democracias que ahora se están expandiendo en todo el mundo. Las constituciones presidencialistas, ¿no?, que tienen la figura del presidente de la nación, como la democracia rectora, modelo más importante, más vieja y más estable del mundo, que es la democracia de Estados Unidos, o es mejor las constituciones que tienen una organización, que proponen un diseño institucional diferente, que son no constituciones presidencialistas, sino constituciones parlamentaristas, es decir, el típico modelo europeo, que no tienen presidentes elegidos por el pueblo, sino que tienen primeros ministros elegidos por el Parlamento. Estos dos diseños institucionales son perfectamente democráticos los dos. Lo que cambia es bueno, la forma en la que se accede y se ejerce el poder, y tiene algunas otras implicancias en la práctica política de la democracia, pero en cualquier caso esto desató un gran debate. Y sobre todo desató un gran debate en Argentina y en América Latina. ¿Por qué? Porque un poco la discusión era la siguiente. Bueno, estamos viendo en América Latina que estamos viviendo la tercera ola. Los países de América Latina están volviendo a tener regímenes democráticos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a volver a las mismas constituciones que teníamos antes, que en parte, según el saber establecido, en parte fueron responsables de que hayamos tenido tantos golpes de Estado? En el análisis institucional de la política comparada, estaba bastante establecido, y todavía hoy esas hipótesis tienen un asidero importante, que las siguientes ideas. La democracia en América Latina sufrió tantos quiebres, hubo tantos golpes de Estado, porque el diseño constitucional presidencialista es malo. El hecho de que haya separación de poderes, que el presidente pueda ser de un partido político y la mayoría del Congreso pueda ser de otro partido político, es una situación de potencial enfrentamiento entre poderes, una situación de potencial parálisis del gobierno, una situación de potencial crisis política que muchas veces en el pasado solo ha podido ser resuelta de alguna forma saliendo de la democracia. Es decir, la única forma de solucionar una crisis política ha sido el golpe de Estado. Y eso, entonces, debiéramos, piensan los teóricos, durante el periodo de la transición, eso debiéramos evitarlo. Debiéramos seguir estudiando los problemas que tiene el diseño presidencialista, debiéramos seguir estudiando las bondades, o también los problemas, pero más las bondades de los sistemas parlamentarios, para que el día que tengamos crisis políticas importantes, no los resolvamos una vez más con un quiebre democrático, con un golpe de Estado, sino que puedan ser resueltos dentro del régimen democrático, de alguna forma más flexible. El presidencialismo tiene un problema, que es un sistema un poco rígido, ¿no? Mientras que el parlamentarismo típico europeo es un sistema más flexible. ¿Por qué es rígido el presidencialismo? Bueno, por lo pronto porque la Constitución dice que el presidente tiene que estar en el gobierno 4 años. Y muchas veces ocurre que los presidentes pierden popularidad, sus políticas no dan resultado, o se demuestra que son incapaces, o el problema que fuere, y la opinión pública, la voluntad general, no tiene un mecanismo democrático para sacarse al presidente ineficaz de encima. Entonces, en cambio, el parlamentarismo europeo esto lo hace de una manera mucho más sencilla. Se hace un voto, lo digo rápidamente, un voto de censura,
se cambia al primer ministro, se cambia al gabinete, al gobierno que no está logrando los resultados esperados, y no hay ninguna crisis, no hay ningún problema. En cambio, en el presidencialismo es muy difícil generar estos cambios porque tenés que ir o a un golpe de Estado o a un mecanismo que también es muy costoso, que es, como sabemos, el impeachment o juicio político, pero que también es en sí mismo una crisis política. Entonces, estos son los argumentos principales por los cuales el presidencialismo tiene mala fama o tenía mala fama o mala prensa. Otra cosa que se empezó a discutir muchísimo en este periodo acerca de qué manera tenemos que pensar a la democracia es la comprensión de la relevancia de las reglas, como está escrito aquí. Es decir, algunas reglas institucionales generan algunos efectos políticos determinados. Entonces se abrió grandes ventanas al conocimiento sobre esta cuestión de las reglas. Voy a dar solamente un ejemplo básico, pero claro. Los sistemas electorales, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos reglas electorales que se conocen como proporcionales, por ejemplo, como se eligen los diputados en Argentina, cada partido obtiene una cantidad de bancas proporcional a la cantidad de votos que sacó en las elecciones. Si los países que tienen sistemas reglas, ¿no? Sistemas de reglas para asignar los cargos políticos, sobre todo las bancas en el Congreso, reglas proporcionales, bueno, eso genera efectos políticos determinados. ¿Qué efectos políticos genera? Bueno, una fragmentación en el Congreso, ¿no? Porque los partidos chiquitos también pueden obtener representación parlamentaria, por lo tanto hay muchos bloques o hay mayor probabilidad de que haya muchos bloques en el Parlamento. Si entonces el Parlamento está fragmentado en muchos bloques, en consecuencia el contingente legislativo del presidente probablemente sea más chico, por lo tanto el apoyo parlamentario del presidente sea menor, por lo tanto el presidente va a tener más problemas para implementar de una manera eficaz su agenda para la que fue elegido. O va a tener que negociar mucho los apoyos en el Parlamento, o va a tener en el peor de los casos un enfrentamiento con el Congreso si su contingente legislativo es demasiado chico. En cambio, los países que tienen reglas electorales de tipo mayoritario, por ejemplo, al estilo estadounidense o al estilo inglés, típicamente, ese es un sistema de reglas que genera otros efectos políticos. Y otros efectos políticos quiere decir que se fragmenta menos la composición de los bloques en el Congreso. ¿Por qué? Porque los sistemas electorales mayoritarios generan mayorías artificiales. Para decirlo un poco de bolsillo, en Estados Unidos siempre gana Boca o River, ¿no? Y en Inglaterra, generalmente, siempre gana Boca o River. Entonces, no hay mucha fragmentación, no hay muchos bloques parlamentarios. Por lo tanto, en el caso del presidente, Estados Unidos, el bloque, el apoyo legislativo, el contingente legislativo del presidente es, por definición, más grande y por lo tanto eso es mejor para la efectividad del sistema en su conjunto porque o bien el presidente tiene un apoyo parlamentario que le permite implementar de una manera eficaz su propia agenda, o bien tiene, aunque tenga minoría, puede lograr con negociaciones no demasiado costosas que el Parlamento le apruebe su agenda. Ok, entonces todas estas discusiones, ¿no? Todas estas discusiones teóricas están pensando en, como dice acá, la estabilidad de la democracia. ¿Qué diseños constitucionales, qué sistemas de reglas ayudan a que las democracias duren más? Es decir, sean más estables, como
el 99,9% de los especialistas del mundo están a favor de la democracia, los especialistas discuten acerca de, bueno, cuáles son las configuraciones que ayudan a evitar las crisis políticas y por lo tanto a contribuir a que las democracias sean más estables y duren más. La preocupación es por la estabilidad de la democracia. Pero paso entonces a este tercer periodo para terminar de delinear un planiferio general acerca de todas estas cuestiones, que surge a partir de una serie de discusiones sobre, a mediados de los años 90, ¿sí?, sobre la ingeniería institucional. Es decir, que la discusión empieza a cambiar un poco. ¿Por qué la discusión empieza a cambiar? Porque a partir de los años 90, lo que empiezan a advertir los estudiosos de América Latina, de Argentina y del mundo, es que las democracias son estables. Pensemos en los casos de América Latina, las democracias prácticamente ya no hay más golpes, prácticamente ya no hay más recaídas hacia regímenes autoritarios, pero, o sea, las democracias duran, son estables, pero se advierte que no funcionan como se esperaba que funcionaran. Se advierten este concepto que también empieza a aparecer con bastante fuerza, que son los déficits democráticos. Empiezan a aparecer déficits. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos la democracia, se hacen las elecciones, pero la cosa no funciona como funciona en Estados Unidos, como funciona en Europa, como creíamos que iba a funcionar cuando tuvimos la transición hacia la democracia. Entonces, los estudiosos empiezan a ver más en detalle cuáles son las tuercas, cuáles son los tornillos específicos que se pueden ajustar o desajustar para que la maquinaria funcione mejor. El eje de la discusión cambia, ya no es tenemos que tener un régimen parlamentario como los europeos porque el presidencialismo es malísimo. Ya no es esa la discusión. La discusión es qué cosas, qué tuerquitas chiquitas podemos ajustar, no para cambiar todo el sistema, sino para que el sistema que tenemos en América Latina, en Argentina, funcione mejor. Uno de los déficits democráticos o déficits de la democracia que advierten los teóricos con mayor frecuencia es justamente la concentración del poder. La concentración del poder en el poder ejecutivo. Entonces, se empiezan a hacer teorizaciones importantes. Por ejemplo, el clásico y famosísimo concepto de Guillermo O'Donnell, que es como el gran patriarca de la ciencia política de Argentina y de América Latina también, que acuñó un concepto muy famoso que es el de las democracias delegativas. Bueno, democracias que concentran en exceso el poder en el poder ejecutivo y no responden como se esperaría a la necesidad de los controles que la democracia como régimen político impone sobre los gobernantes. También en la discusión acerca de la democracia se incluyen algunas nuevas variables económicas, sociales, bueno, cómo es la estructura social, cómo es el tipo de desarrollo económico, los niveles de pobreza, etcétera, etcétera, se empiezan también a estudiar, pero fíjense acá la diferencia que me gustaría subrayar. Si en el segundo periodo que marca esta diapositiva la preocupación era por la estabilidad de la democracia, en el tercer periodo de la discusión de los especialistas, la preocupación ya no es por la estabilidad, sino es por el desempeño y por la gobernabilidad. Es decir, ya sabemos que la democracia va a durar, va a ser estable, ahora nos preocupa cómo funciona, ¿no? Y la gobernabilidad, esto es, bueno, que los presidentes, los gobiernos, pero en los presidencialismos los gobiernos son prácticamente los presidentes,
puedan terminar, puedan gobernar, en primer lugar, y en segundo lugar, un indicador fundamental de que los presidentes pueden gobernar es que terminen sus mandatos, ¿no es cierto? Bueno, ok, entonces ahora, dicho esto, considero que tenemos un plafón y un panorama de la discusión teórica para tratar de ir metiéndonos en el punto más específico de la conversación de hoy. ¿Qué cosa es entonces la calidad de la democracia? ¿No? Que es el concepto que surge a partir de todo este desarrollo que hemos hecho. Y cómo entra el control dentro de este concepto de la calidad de la democracia. ¿Por qué, dicho en otras palabras, por qué el control sobre los gobernantes, sobre lo que hacen los funcionarios, tiene sentido y tiene una relevancia dentro del pensamiento teórico y del ejercicio, ya no solamente de la efectividad, de los recursos del Estado, etcétera, etcétera, sino del propio régimen democrático en tanto tal? Ok, entonces, en esta diapositiva yo volqué las 5 dimensiones más importantes, según la literatura mundial sobre esta cuestión, la calidad de la democracia, sobre las que hay entre los especialistas mayores acuerdos. Es decir, en todo el mundo hay por supuesto una discusión, pero sobre las 3 primeras dimensiones, ahora por supuesto voy a decir algunas cositas sobre cada una de ellas, pero las 3 dimensiones primeras son indiscutibles. No hay ningún autor, no hay ningún libro, no hay ningún artículo, no hay ningún profesor en ninguna universidad que cuando se habla de calidad de la democracia no esté de acuerdo con las 3 primeras. Con la 4 y con la 5 hay alguna discusión. Por ejemplo, hay algunos autores, algunos libros que dicen, bueno, las 3 primeras más la quinta, otros dicen las 3 primeras más la cuarta, la quinta no. Bueno, va a variar, pero por eso están como en un orden de importancia, ¿no es cierto? Están como en un orden de importancia. Entonces, hecha esta aclaración, veamos entonces qué es la calidad de la democracia para los especialistas del mundo. Ok, número 1, primero, el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, ¿no es cierto? Es decir, para decirlo en otras palabras, ¿cómo se produce el acceso al poder político? Y cuáles son las libertades individuales que hacen posible, que garantizan que el acceso al poder político sea de esa manera. Lo más importante para pensar que el acceso al poder es democrático, tiene que ver, por supuesto, con que haya elecciones, desde ya. Pero que haya elecciones no es suficiente, porque esas elecciones, según todos los especialistas, insisto, esas elecciones tienen que ser limpias. O mejor dicho, con un poco más de precisión, tienen que ser libres y limpias, lo cual implica una serie de aclaraciones que es necesario hacer. A saber, tiene que haber competencia, ¿no? Si no hay competencia, las elecciones no tienen sentido. O sea, no tiene sentido que llamemos elecciones si hay un partido único que que solamente se puede votar a uno solo, ¿no es cierto? Tiene que haber competencia. Por lo tanto, las personas, los votantes, tienen que poder elegir libremente, no tiene que haber ningún tipo de coacción o de direccionamiento o de sesgo sobre los votantes para que voten en una o en otra dirección. Tienen que ser absolutamente libres de elegir lo que quieran. Esas elecciones, por supuesto, entonces tienen que, obviamente, cumplir con la regla que gana el gobierno el que más votos sacó,
Obviamente todos los votos tienen que valer 1, ¿no? Por más que uno sea un empresario riquísimo o un homeless analfabeto, no importa, todos los votos valen 1. Los que ganan las elecciones ocupan los cargos gubernamentales sin ninguna restricción. Esto quiere decir que no es que en segundo lugar hay los militares o algún otro grupo le pueden decir a los que ganaron las elecciones qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, o sobre qué temas se pueden tomar decisiones y sobre qué temas no se pueden tomar decisiones. Esto no puede ocurrir. Y por último, tiene que haber una presunción de que las elecciones van a seguir ocurriendo en el futuro. O sea, no es que hay un solo tiro y que las elecciones definen para siempre quiénes van a ser los gobernantes, sino por el contrario que las elecciones van a ser recurrentes y que habrá un segundo turno y un tercero y un cuarto y así indefinidamente. Todas estas cosas se engloban dentro de lo que llamamos elecciones limpias o elecciones libres y limpias. Pero para que las elecciones tengan sentido y puedan ser libres y limpias, tiene que haber en el sistema una cantidad de derechos individuales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si no hay derecho a tener fuentes alternativas de información, por ejemplo, bueno, no tiene sentido que las elecciones sean libres y limpias. Es decir, si en el país hay un solo diario, una sola radio y un solo canal de televisión que responden únicamente al gobierno, bueno, entonces todas las características de las elecciones libres y limpias no tienen sentido porque ningún votante tiene forma de evaluar alternativas o tener en cuenta críticas que se pueden hacer al gobierno. Es decir, tiene que haber necesariamente una cantidad de libertades para hacer oposición. Lo más importante en este punto son los derechos políticos para elegir, pero sobre todo derechos políticos para poder oponerse al gobierno. Esto es una regla fundamental. Ok, segundo punto. Tiene que haber oportunidades concretas, efectivas e iguales para que las personas puedan expresar sus opiniones. Entonces, tiene que haber canales abiertos a la participación, ¿no es cierto? A la participación convencional, que es vamos a votar, la participación electoral, pero también tiene que haber garantías constitucionales para garantizar canales abiertos, no necesariamente de una forma no convencional, es decir, de una forma no electoral. Tiene que haber garantías y canales abiertos para otras formas de participación, como por ejemplo protestas, marchas o huelgas, que son otras formas de expresar las preferencias o las opiniones de del demos, ¿no es cierto?, de los votantes o la ciudadanía de un determinado país. Tercero, y acá viene un poco la llave o la puerta dentro de la cual, desde mi punto de vista, el control cobra sentido. Primero porque está entre las tres que dijimos que son las dimensiones básicas de la discusión actual sobre la democracia, que es esta palabrita en inglés, accountability, que a los politólogos y las politólogas nos encanta, y la usamos mucho en inglés porque es un poco difícil de traducir, pero sería algo así como la rendición de cuentas. Una democracia de calidad, entonces, es una democracia en la cual los gobernantes rinden cuenta de sus actos frente a los gobernados. Que esto es un punto esencial y central de la calidad de la democracia. Entonces, generalmente se ha hablado, y cito nuevamente en este tema, me resulta inevitable a el gran patriarca Guillermo O'Donnell, y él distinguió entonces dos tipos de rendición de cuentas, dos tipos de accountability. En primer lugar, lo que él llamó la accountability vertical, es decir, ¿no?, de abajo hacia arriba. Los que están arriba son los que gobiernan, los que están abajo son los gobernados, la sociedad, y por lo tanto
tiene que haber mecanismos para que los que están arriba rindan cuenta frente a los que están abajo. Es decir, haya accountability vertical. Hay accountability vertical cuando hay oportunidades libres e iguales y garantías libres e iguales para la participación, y cuando hay, es decir, la dimensión 2, y cuando existe también la dimensión 1, cuando hay básicamente elecciones libres y limpias. Esto quiere decir entonces que los que gobiernan rinden cuenta frente a los que son gobernados cuando hay elecciones. Entonces, el electorado, el demos, la gente va a votar. Si está conforme con lo que hizo el gobierno, bueno, muy probablemente lo reelija. Si no está muy conforme con lo que hizo el gobierno, muy probablemente vote a la oposición y haya un cambio de gobierno. Es tan sencillo como esto. La forma más eficaz para que los gobernantes rindan cuentas ante los gobernados es que haya elecciones libres y limpias, lo cual viene desarrollándose desde hace, idea que se viene desarrollando desde hace siglos, ¿no es cierto? Pensemos que las elecciones y el régimen democrático es, en toda la historia de la humanidad, el único dispositivo que permite cambiar a los gobernantes de una manera pacífica. No hay ninguna otra configuración política en la historia de la humanidad que permita a los gobernados deshacerse de sus gobernantes que no les gustan por medios pacíficos. Todas las otras formas son, bueno, hay que hacer una revolución, hay que organizar un golpe de Estado, hay que organizar una conspiración, hay que envenenar al rey, no sé, lo que fuere, pero no de una manera pacífica. Eso solamente se consigue con la democracia. Pero el segundo tipo de accountability, y acá viene un poco, empezamos al núcleo rojo de las ideas de hoy, es un tipo que se denomina accountability horizontal. Es decir, que los gobernantes, los funcionarios, tienen que rendir cuentas no solamente hacia abajo en sentido vertical, hacia los que son gobernados, sino hacia el costado, hacia otros funcionarios también. No a los que están abajo, sino de una forma horizontal. Los gobernantes, los funcionarios deben rendir cuentas, y esto es un elemento esencial del concepto de una democracia de calidad, deben rendir cuentas frente a otros funcionarios. Y frente a otros funcionarios que están también ocupando otras agencias estatales. Y acá se hace una nueva distinción. Hay agencias estatales encargadas de ejercer la accountability horizontal que se llaman de balance. Es decir, por ejemplo, el Congreso tiene que contrabalancear al poder del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial contrabalancea el poder del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es un balance a nivel macro constitucional, podríamos decir así. Pero hay otras, ¿no? Pero hay otro tipo de accountability horizontal que no es el que implementan agencias de balance, sino el que implementan agencias específicamente creadas, diseñadas para ejercer esta accountability. Agencias específicamente creadas y diseñadas para controlar a otros funcionarios. Por ejemplo, las auditorías, por ejemplo, las sindicaturas, ¿no es cierto? Entonces, que el control interno funcione como tiene que funcionar, sin meterme yo demasiado en qué cosa quiere decir que funcione como tiene que funcionar, porque no es mi área, es el área de ustedes.
Pero sí me gustaría señalar esto porque mi objetivo de la charla, de la conversación de hoy es poner, ¿no es cierto?, el control dentro de un marco teórico más amplio. Insisto entonces con mi proposición. Que el control interno, es decir, el control de algunos funcionarios sobre otros funcionarios es un elemento fundamental para que una democracia sea de calidad. Es decir, para que una democracia funcione de una manera democrática. En un minuto voy a volver sobre este punto. Paso ahora a la dimensión 4, que es, bueno, el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Lo que en el derecho anglosajón se llama el rule of law, ¿no es cierto? Es decir, bueno, que haya un Estado lo suficientemente eficaz como para garantizar una cantidad de elementos y derechos individuales para la vida, sobre todo para la vida civil, ¿no es cierto? La seguridad individual de las personas, los derechos de propiedad, la vigencia, digamos, el respeto de los contratos, la independencia del Poder Judicial, el control civil sobre las Fuerzas Armadas, el control civil sobre la policía, la eficacia del sistema legal, digamos, de la provisión de justicia, etc. Todo esto que hace a la vida dentro de un Estado de Derecho, muchos autores, no todos, lo incluyen como una dimensión fundamental del concepto de una democracia de calidad o calidad democrática. Y finalmente, menciono la dimensión 5, también otra palabrita en inglés, la responsiveness, que diríamos es el grado en el que los gobernantes responden o respetan las preferencias de la población, ¿no? El grado de satisfacción que los ciudadanos tienen con la democracia. Esto se mide generalmente con encuestas. ¿Está usted satisfecho con el desarrollo de la democracia en su país? Sí, no. Aquí conviene también prender una luz de alerta porque lo que venimos viendo desde hace un par de lustros, pero de manera un poco más preocupante en los últimos años, es que está, sobre todo en América Latina, decreciendo el grado de satisfacción con la democracia. El grado de satisfacción con la democracia. De manera que hay porcentajes importantes de las ciudadanías de América Latina que empiezan a pensar que otras formas no democráticas de gestionar lo público, por ejemplo, la economía u otras esferas de la vida pública, podrían gestionarse mejor por fuera del régimen democrático. Esto, para mí, y creo que para todos los que estamos aquí seguramente también, es un motivo de preocupación. Bueno, ok. Hemos visto entonces hecho un repaso de el origen y los contenidos del concepto de la calidad de la democracia, la importancia que tiene el control allí dentro. Ahora bien, todo esto, ¿qué nos dice? Bueno, ¿cuáles son las implicancias teóricas? ¿Qué preguntas profundas surgen a partir de toda esta discusión? Bueno, por ejemplo, menciono algunas en esta diapositiva. ¿Cuánto se aleja la democracia real de la ideal? Puesto que la idea de democracia es un valor ideal, ¿no es cierto? Es también un estado ideal, una referencia conceptual, que suele generarnos mucha angustia cuando contrastamos ese ideal de qué cosa la democracia debería ser con qué cosa es la democracia que vemos todos los días en el país. Digo, en el país o en cualquier país, ¿no es cierto? Esta constatación de las diferencias entre la democracia que vivimos todos los días y el ideal de las democracias que nos enseñan en el colegio o en la universidad,
en muchos casos generan niveles de angustia, ¿no? La angustia surge exactamente, incluso en psicología eso, ¿no? El choque entre las expectativas o el desfasaje, ¿no? Entre las expectativas y la realidad. Dado que la democracia es también un ideal normativo, ¿se puede medir un ideal normativo? ¿Cómo podemos decir realmente que una democracia es mejor que otra? ¿Se puede hacer un ranking frente a algo que es un ideal? ¿Cuáles son y cómo funcionan los mecanismos de control y responsabilización de los representantes? ¿Realmente estamos diseñando o estamos trabajando para que los mecanismos de control de los gobernantes sean más eficaces? ¿O estamos sujetos a discusiones más amplias que sugieren que los gobernantes ganaron las elecciones y por lo tanto no debieran estar sujetos a ningún control más que la posibilidad de perder las elecciones en el próximo turno? Bueno, todo esto también genera una cantidad de problemas y de discusiones teóricas y también políticas, ¿no es cierto? ¿Cuánto incide la fortaleza estatal en la democracia? ¿Puede haber una democracia potente, una democracia de calidad, si el aparato estatal no tiene la capacidad necesaria para, por ejemplo, sancionar la corrupción? Si no tiene la capacidad necesaria para controlar a la policía, o la policía no tiene la capacidad necesaria para controlar los territorios que son progresivamente ocupados por mafias, narcos o grupos de otro tipo. ¿Puede la democracia ser de calidad si el Poder Judicial no tiene la capacidad estatal para imponer, si es necesario por la fuerza, las sanciones que eventualmente dicte? Bueno, una cantidad de preguntas que por supuesto no tienen una respuesta única, pero son preguntas que se desprenden de toda esta nueva concepción de la calidad de la democracia, para la cual, insisto, una vez más, el control de los gobernantes y la accountability es un elemento clave. Finalmente, el último punto de esta diapositiva, que quizás sea la pregunta o la implicancia teórica filosóficamente más relevante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de las ideas políticas, de 2000 años, o 2500 años o 3000 a esta parte, siempre la teoría política, la filosofía política ha entendido generalmente la igualdad y la libertad como los dos grandes valores que ha perseguido el ser humano, pero que esos dos grandes valores siempre han sido antitéticos. Es decir, sobre todo, pensemos en el siglo XX, ¿no es cierto? Si buscamos la igualdad, ¿no?, entonces debemos restringir la libertad. Por ejemplo, los regímenes comunistas, ¿no es cierto?, tienen como valor principal la igualdad, pero para garantizar esa igualdad necesitaron necesariamente restringir la libertad. No puede haber elecciones, por ejemplo. Y muy por el contrario, si privilegiamos la igualdad, si privilegiamos la libertad, y esto implica la libertad de elegir un partido político, pero también la libertad de elegir un trabajo, la libertad de mercado, de fabricar lo que quiero y de ponerle el precio que quiero, digamos, ¿no? La libertad de mercado, digamos, dejamos operar al mercado y liberamos sus fuerzas. Bueno, sabemos también que el mercado genera en términos sociales desigualdades, porque concentra la riqueza. Algunos
son exitosos y se hacen muy ricos, y otros son, digamos, obreros proletarios en términos, digamos, del pensamiento de izquierda, y por lo tanto lo que estamos garantizando es una desigualdad, ¿no? Ahora, si nosotros en cambio adoptamos este nuevo paradigma de la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, y aceptamos que la democracia no solamente es un ideal normativo, sino que además es una realidad efectiva y que por lo tanto se puede medir empíricamente, entonces a lo mejor vamos a ver que la libertad y la igualdad no necesariamente son dos valores antitéticos, sino que, ahora en un minuto vamos a ver algo de eso, las diferentes dimensiones de la democracia, ¿no?, tanto en términos de libertad como en términos de igualdad, tienen una tendencia a mejorar o a empeorar juntas. Es decir, no es que si uno busca la libertad necesariamente va a ser peor en términos de igualdad y viceversa, sino que es probable que la libertad y la igualdad tiendan a pensarse como dos valores que van de la mano. Ok, entonces, recapitulamos un segundo. La calidad de la democracia, ¿no?, es la medida en que los ciudadanos pueden elegir a sus representantes, influir en las decisiones de esos representantes y exigirles responsabilidad. Es decir, es si existiera tal cosa, la democraticidad de la democracia, ¿no? ¿Qué tan democráticamente funciona la democracia? Eso es la idea de la calidad de la democracia. Y no confundir con otras ideas u otros conceptos, ¿no es cierto? Como el buen gobierno, por ejemplo, ¿no es cierto? O la gobernabilidad. Es decir, el buen gobierno es que pueda haber mayores niveles de satisfacción con los resultados que produce la democracia. La calidad de la democracia no es tampoco la gobernabilidad, es decir, que los gobiernos puedan gobernar y terminar sus mandatos, ¿no? Lo cual es distinto de buen gobierno. Nosotros podemos tener gobernabilidad con malos gobiernos o buenos gobiernos que no llegan a cumplir sus mandatos, por ejemplo, ¿no? También son cosas distintas entre ellas. Tampoco es la consolidación de la democracia, es decir, cuando ya estamos seguros que llegamos a un punto en el que la democracia no va a sufrir ninguna regresión o no va a sufrir ninguna caída, no va a sufrir ningún quiebre. Eso se llama gobernabilidad de democracia, pero no es calidad de la democracia, que es lo que estamos hablando. Y tampoco hay que confundir, como muchas veces se confunde, atención, a la calidad de la democracia con la libertad económica, es decir, con que el mercado funcione de una manera, o las fuerzas económicas funcionen de una manera más libre en un mercado más desregulado o más abierto. La democracia, la calidad de la democracia es entonces la democraticidad, y dentro de esa democraticidad la accountability, y dentro de la accountability el control de unos funcionarios sobre otros es una cuestión clave. No confundamos calidad de la democracia con estas otras cosas que significan conceptos diferentes. Ok, entonces hemos visto hasta acá, perdón, no quiero ir todavía para este lado, perdón. Hemos visto hasta acá la discusión teórica de qué cosa es la calidad de la democracia, por qué el control tiene un rol allí dentro. Vayamos entonces ahora a ver al final del camino si vamos a emplear el concepto de la calidad de la democracia para medir cómo funcionan realmente las democracias empíricamente, nos vamos a encontrar con una cantidad de información interesante que los especialistas nos vienen brindando desde hace un largo tiempo. Entonces, si nosotros, de todas estas dimensiones que hemos visto,
las desagregamos, como hacen los especialistas y los proyectos que se dedican a estas cosas, las desagregan en una cantidad de indicadores primarios y observables que surgen de esas las 5 dimensiones básicas que vimos nosotros, vamos a ver los resultados de las investigaciones, que son cosas como estas. Por ejemplo, este es un autor conocido que mide los indicadores de las dimensiones de la calidad de la democracia en los países de América Latina, y vemos que Argentina está, digamos, en mitad de tabla. Esto lo vamos a ver recurrentemente. En casi todos los indicadores sobre calidad de la democracia, siempre Chile, Uruguay y Costa Rica están a la cabeza, y después vienen todos los demás, y vamos a ver que siempre Argentina está más o menos. No hace las cosas de una manera muy democrática, es decir, no tiene niveles de democracia muy altos, pero tampoco estamos entre los peores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es un promedio de los indicadores que reflejan la calidad de la democracia para el periodo 2000-2008 según este profesor español. Veamos otro. Levin y Molina, dos autores también importantes. Estos son los resultados de su investigación. No nos interesa ahora ni nos vamos a meter en la construcción o cómo construyen los indicadores. Todos estos autores que se dedican a este tema se la pasan discutiendo acerca de cómo medir, cuáles son los indicadores, dónde ir a buscar los datos. Es una discusión larguísima que no nos interesa a nosotros ahora. A nosotros nos interesa ahora comparar y tener una visión general acerca de dónde estamos parados, ¿no? Y nuevamente, para esta otra medición de estos otros autores, también sobre América Latina, nuevamente un patrón similar, ¿no es cierto? Chile, Costa Rica y Uruguay en primer lugar, y Argentina formando parte de un segundo pelotón, por decirlo así. No está tan mal, pero tampoco está tan bien. Otro autor también importante, el conocidísimo, muy importante autor italiano, Leonardo Morlino, también tiene otras formas de medir, nuevamente se pelea en miles de artículos con los otros autores, pero los resultados a gran escala, a nivel macro, que es lo que nos interesa ahora, a nosotros de vuelta dan más o menos lo mismo. Uruguay, Chile y Costa Rica y Argentina en un grupo que está más o menos en el medio. Vamos ahora a este otro que a mí me resulta también interesante. Hay un proyecto mundial muy interesante que tiene todos los datos online que se llama VDEM, ¿no? Que se llama VDEM porque el proyecto se llama Varieties of Democracy. Esto es variedades de la democracia, que es la misma idea, ¿no? Hay variedades de la democracia porque hay algunos países que tienen mayor calidad de democracia o mayor calidad institucional, porque ellos incluyen también a países que no son democráticos, ¿no? Pero les interesan más que nada los que sí son democráticos. Y las variedades surgen en función de cuánto se respetan los indicadores que son fruto de las dimensiones que hemos visto hace un ratito de la calidad de la democracia. Entonces esto también muestra más o menos lo mismo de otra forma, pero a mí me gustan mucho los mapas. Este es el resultado de, bueno, es el reporte 2020 que engloba 10 años de mediciones de este proyecto. O sea, lo que estamos viendo en este mapa es cosas por el estilo. Ahora vamos a ver un poquito más. Y vemos que, entonces, cuanto más oscuro es el país, más calidad institucional o más calidad de la democracia hay. Cuanto más clarito es el país, menos calidad institucional, menos calidad de la democracia hay. Sí, este es solo para el caso de 2019. Entonces, bueno, vemos que Argentina no está entre los primeros, pero tampoco está tan mal,
¿no es cierto? Tampoco está tan mal. Entonces, bueno, esto nos indica que, por supuesto que nosotros vemos todos los días problemas de la calidad de la democracia en la Argentina, pero si apuntamos a ver el bosque, ¿no?, en un panorama mucho más amplio, vamos a ver que los problemas institucionales y de la calidad de la democracia argentina, que son por supuesto importantes y graves para nosotros, pero puestos en perspectiva nos ayudan a entender un estado de cosas de la democracia a nivel un poco más amplio. Fíjense ahora, qué interesante es esto otro. Este gráfico muestra algunas dimensiones en los que los países han mejorado su calidad de la democracia y los países que han empeorado su calidad de la democracia. Entonces, los temas que están situados a la izquierda de la línea punteada son los temas en los que una mayor cantidad de países mejoró. Y los temas que están a la derecha de la línea punteada son los temas en los que una mayor cantidad de países empeoró. Entonces veamos que para el periodo 2009-2019, ¿no?, un periodo de 10 años, ¿no?, hay una mayor cantidad de países que empeoraron en temas de libertad de expresión, es decir, la relación de los países respecto de la información que publica la prensa, ¿no es cierto?, cuestionamientos o restricciones a la información de la prensa. También una mayor cantidad de países empeoró respecto a la deliberación, la posibilidad de que exista una deliberación pública, es decir, que, dicho en criollo, que puedan discutirse los temas públicos sin necesidad de caer en la descalificación, los insultos o las grietas, ¿no es cierto? En eso también están empeorando muchos países, en la calidad de su deliberación. En que las elecciones sean limpias. Hay cantidad de países más los que están empeorando que los que están mejorando. En el Estado de Derecho, en la igualdad, en la distribución del ingreso, se está empeorando. Entonces, esto nos muestra también que muchos de los importantes problemas que nosotros tenemos en Argentina, por decir, para América Latina también, forman parte de algunas tendencias globales y que por lo tanto son estudiadas y cuyas propuestas de mejoras pueden surgir a partir de una observación empírica orientada a partir de un concepto, del concepto de calidad de la democracia, que surgió, como vimos al comienzo de la conversación, a partir de una serie de cambios que los teóricos y los especialistas van delineando en su estudio acerca de cuáles son los problemas de la democracia. Este otro, ya voy terminando, este otro también es interesante, este gráfico. De nuevo, es los indicadores, ¿no?, de la calidad de la democracia que están declinando. Los temas en los que una mayor cantidad de países está empeorando en cuanto a la democraticidad de sus democracias, ¿no? Entonces, fíjense, las primeras, ¿no?, los esfuerzos o los intentos de los gobiernos de censurar a los medios, la represión a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, el hostigamiento a periodistas, la autocensura de los medios, en fin, una cantidad
la libertad de la discusión. Bueno, todos los que están aquí, no voy a nombrarlos a todos. Pero esto sí nos da, entonces, de nuevo, pone en relieve la utilidad del concepto de calidad de la democracia. Pone en relieve la utilidad práctica de pensar a la democracia de esta manera y pone en relieve la posibilidad de poder focalizar respuestas o potenciales soluciones a los problemas más graves que tienen las democracias del mundo para funcionar democráticamente. Estos son algunos ejemplos solamente. Otros ejemplos u otras mediciones, ¿no? Hay un montón, no es que las 2 o 3 o 4 o 5 ejemplos de mediciones sobre la calidad de la democracia que yo mencioné son los únicos. Hay una cantidad de mediciones como todas estas que están acá que pueden también consultarse. Pero para terminar, lo que quisiera es nuevamente subrayar el espíritu de la charla, de la conversación para el que gentilmente la sindicatura me invitó. Es, entonces, ubicar en un planiferio conceptual la relevancia del control en términos del régimen político democrático y cómo los problemas del régimen político democrático son conceptualizados teóricamente y cómo son observados empíricamente. Y esta era entonces la intención de mostrar esta reseña, este repaso por los grandes hitos de todas estas discusiones. Así que bueno, muchas gracias. Aquí termina mi presentación y quedo a disposición de la organización para continuar o no. Muchas gracias de nuevo por su atención. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Sí, nosotros, o por lo menos yo tengo ahí un par de los politólogos, sí, tenemos ahí un par de preguntas respecto de lo que venías comentando. Viendo esto de que justo estamos hablando del tema de la calidad democrática, ¿cómo ves vos, porque estaba justo viendo los indicadores y viendo los países, que muchos de esos países hoy atraviesan en crisis yo creo que en general hay una crisis de representatividad muy alta, pero justamente en esos países donde los indicadores de calidad democrática son altos, como por ejemplo Estados Unidos, Chile, no sé, Inglaterra, calculo que también es otro, vienen teniendo, si se quiere, Estados Unidos niveles de polarización nunca antes visto, Inglaterra que también está teniendo ahí una inestabilidad que antes no se veía, y Chile que, bueno, también viene de toda una discusión respecto del tema de la Constitución, en cómo impacta eso, si crees que impacta en la calidad democrática. Bien, ¿contesto de a una o agrupamos varias, Lucía? De una está bien, sí, no hay problema. Ok, bueno, yo diría acá una distinción que vos haces bien, o sea, haces una pregunta filosa, que es la cuestión, bueno, incluir esta cosa de la polarización, ¿no? Entiendo que la preocupación iría por el lado de, bueno, ¿cuánto afecta a la calidad de la democracia, que es, ¿no?, nuestra variable dependiente, lo que finalmente nos importa, lo que finalmente queremos mejorar? ¿Cuánto afecta negativamente, en principio, ¿no?, intuitivamente, cuánto afecta de manera negativa la polarización política, la grieta? Bueno, en sí misma, la grieta no afecta. De hecho, estamos viendo que, o dicho de otra manera, la grieta en sí misma no afecta mucho de manera directa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si
la discusión política es muy picante, si la discusión política es muy agresiva, bueno, pero no se afectan algunos indicadores esenciales o que ponderan más, como las elecciones libres y limpias, como la posibilidad de la participación, como el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el impacto puede ser, digamos, no digo marginal, pero sí relativizado. De hecho, vemos que para todos los análisis de los años 2000, ¿no?, que nosotros tuvimos, digamos así, gobiernos polarizadores, ¿no?, que básicamente no únicamente, pero básicamente las administraciones kirchneristas, ¿no?, fueron presidentes y administraciones polarizadoras de generar una configuración política de ellos y nosotros, típica del populismo, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pero sin embargo, no es que producto de esa polarización política Argentina está última en todos los indicadores o está en color blanco como si fuéramos Rusia u otros países que veíamos en el mapa con colores muy claros. Argentina no tiene los colores más oscuros, no está al tope de las mediciones sobre calidad de la democracia, pero tampoco, como decíamos, tampoco está tan mal. Ahora, ahora pasó a dar en algún punto una opinión personal. La polarización sí es potencialmente muy peligrosa para la calidad de la democracia. ¿Por qué? No tanto por lo que la polarización en sí misma en general, intuitivamente tendemos a creer que significa, ¿no es cierto? Bueno, que haya opciones muy claras, o uno de derecha y uno de izquierda. Eso no ocurre tanto en la Argentina y en América Latina. El principal problema, en mi opinión, no es tanto esa polarización en agrupamiento de opiniones políticas contrastantes, sino en lo que algunos politólogos, también especialistas, llaman la radicalización. Esto es la opinión de los distintos sectores políticos de que, uno, la única opción posible en términos de intereses y opiniones para el país es la mía. Y dos, mis recetas, ¿no?, que son las únicas válidas, deben aplicarse rápidamente, de manera urgente. Entonces, esto es lo que diferenciaría la idea de radicalización con la idea de polarización. Entonces, los actores políticos se radicalizan cuando desconocen la posibilidad de los otros de tener también, digamos, recetas igualmente legítimas, o cuando desconocen que, bueno, a lo mejor le toca el turno al otro y yo tengo, para aplicar mis recetas, tengo que esperar al próximo turno. Y no acepto eso porque las mías tienen que aplicarse y son las únicas válidas, gane quien gane y gobierne quien gobierne. Entonces, en mi opinión, el huevo de la serpiente, en términos de amenazas para la calidad de la democracia, está en este proceso de radicalización. Porque este proceso de radicalización es contagioso. Porque cuando los actores ven que uno se radicaliza, los otros dicen, entonces me tengo que radicalizar yo también, porque si no, los que están enfrente me pasan por arriba. Porque si mis intereses y mis preferencias y mis recetas son descalificadas, absolutamente, y no se reconoce, al menos simbólicamente, ¿no? No con los tanques en la calle, sino simbólicamente, los que están enfrente mío no reconocen que yo tengo tanto derecho a implementar mis recetas y gano como los demás. Entonces, si los que están enfrente piensan de esa manera, me tengo que radicalizar yo también, porque si no me pasan por arriba. Es decir, la democracia es
fantástica porque es la única configuración en la que se puede perder sin perderlo todo, ¿no? Y bueno, me tocó perder, espero al próximo turno, o espero tener, no sé, gobernadores, o espero tener muchos diputados, o espero poder, no sé, generar un nuevo liderazgo para tratar de influir. No, perdí las elecciones, pero no pierdo todo. Mis intereses y mis preferencias no van a ser erradicadas. Pero si yo creo que mis intereses y mis preferencias pueden ser erradicadas por el de enfrente, entonces empiezo a dar menos valor a la democracia, porque empiezo a creer que no va a haber un próximo turno electoral, o que por más que haya un próximo turno electoral yo no voy a poder implementar mis preferencias porque los que están enfrente van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a manipular esto, van a manipular lo otro. Entonces yo la única alternativa que tengo es de radicalizarme y empezar a despreciar al de enfrente yo también. Entonces ahí me parece que está el mayor peligro, y si esa lógica, ese círculo vicioso, se consolidara, que desde mi punto de vista ya empezó, y se consolidara, ahí sí creo que los índices de la democraticidad del país empezarían claramente a dar objetiva y empíricamente resultados muy negativos, y podríamos poner hasta en peligro la propia democracia. Sí, sí, porque justo estaba pensando también siempre un autor en la facultad que me gustó mucho era Schmitt, y esa concepción que tenía de la idea de amigo-enemigo, pensando en esta idea de que el otro tiene que ser alguien al que hay que destruir, y una vez que el problema a veces tampoco está no es tanto en la creación de este tipo de visiones, sino que ese tipo de visiones tienen en un público que efectivamente lo avala, lo lleva adelante. Incluso expresiones políticas dentro de, si se quiere, no cuasi antisistema, o que presentan algunas propuestas bastante polémicas hoy en día en nuestro país, que bueno, está bien, Argentina no tiene los niveles que tienen otros países de calidad democrática, y cómo incluís o si excluís a ese tipo de expresiones. A ver, hablo de Argentina, pero en Europa pasa algo parecido, de qué hacemos con esas expresiones que son cuasi antisistema o que atentan de alguna forma contra los parámetros, digamos, de democracia que todos, digamos, coincidimos, o en algún punto en ese pacto en ese primer pacto de convivencia aceptamos. Cuando eso se pone en discusión, o cuando esas expresiones ya generan directamente atentados. Yo digo, pienso lo que pasó en Argentina hace unos meses. ¿Qué hubiese pasado si efectivamente hubiese ocurrido, como en el caso del asesinato de la vicepresidenta? Fuera quien fuera Cristina, fuera Michetti, fuera quien fuera. En la creación de ese tipo de expresiones que en algún punto habilitan a algunas personas a identificarse con eso y a sentirse respaldadas en ese tipo de actos. Después podemos pensar si más, menos organizados, si más cuerdos, menos cuerdos. A mí me parece hiper peligroso, como lo decías vos, a futuro, no solamente en nuestro país, que bueno, nosotros hablamos de acá, pero me parece que en Europa, en Estados Unidos, se ve también ese tipo de cuestiones bastante peligrosas, digamos, ¿no? Sí, bueno, hay toda una gran discusión, que es, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿No? O el origen de estos peligros, que te aparezca un loco, que te aparezca un grupo de locos, o lo que fuere. Entonces, hay una opinión bastante extendida, no sé si probablemente predominante entre muchos especialistas, que es que, lo dije de alguna forma en la presentación, la democracia es un régimen político. Y los regímenes políticos, por supuesto que es normativamente mejor y la preferimos, esto fuera de toda duda.
Pero también es cierto que todos los regímenes políticos o formas de gobierno, por decirlo así, necesitan, además de expresar valores que en el caso de la democracia, en mi opinión, son superiores a los valores que se expresan o que pueden filtrarse en sistemas no democráticos, además de los valores, de la legitimidad normativa, por decirlo así, los sistemas de gobierno también tienen que mostrar efectividad en sus resultados. Y la democracia es muy superior en términos normativos, en términos de su valoración del ser humano, del respeto del otro, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, no hace falta que ahondemos sobre eso, pero eso no la hace escapar de rendir el examen de la eficacia y la efectividad para brindar resultados. Dicho en criollo, para mejorar la forma de vida que tiene la población. Entonces, lo que es inevitable es que cuando las democracias no presentan niveles aceptables de resultados, ¿no?, de productos políticos, desarrollo económico, aumento del empleo, reducción de la pobreza, digamos, los resultados habituales que esperamos, es esperable entonces que mucha gente empiece a decir, bueno, pero entonces este sistema no funciona, no es un problema de Cristina, de Mauricio, de Trump, es un problema del sistema. Y esto es lo que a mí me preocupa más, o me parece que tiene más que ver con nuestra conversación de hoy. Entonces, bueno, vos decís, Estados Unidos, el país más importante del mundo, la democracia más famosa, la democracia más vieja, el ejemplo dura hace 200 años del régimen democrático, y te aparece un Trump que en 4 años, ¿no?, te pone en peligro al régimen democrático y pone a la democracia al borde del abismo. Porque ¿qué hubiera pasado si el día que estos tipos entraron al Capitolio, el vicepresidente Pence no tomaba la clara actitud de respaldar la democracia y condenar lo que estaba sucediendo y reconocer las elecciones? ¿Qué pasaba si Pence jugaba, digamos, en el sentido contrario? Yo no sé qué pasaba. Pero en cualquier caso, lo que quiero señalar es que esto es producto, no que aparece un loco o 2 locos de un día para el otro. Estados Unidos hace 50 años que viene generando una concentración del ingreso y una desigualdad social feroz. Es decir, Estados Unidos, si pusiéramos hoy, con los datos de hoy, en un ranking de países los países más desiguales. A ver, digo de otra manera, nosotros sabemos que América Latina es la región más desigual del mundo, no la más pobre porque existe África, pero sí la región más desigual, ¿no? La región en la que la extrema riqueza está más lejos de la extrema pobreza. Si nosotros, y tenemos un ranking, ¿no?, de desigualdad. Entonces, de nuevo, Uruguay va a estar, ¿no?, como el país más desigual, Brasil seguramente va a estar entre los más desiguales. Si nosotros incluyéramos a Estados Unidos hoy está en la mitad de la tabla de América Latina. O sea, es decir, hay muchos países de América Latina, que es una región residual del mundo, que son más igualitarios que Estados Unidos, que era, ¿no?, el modelo del país de la clase media que inspiraba al resto del mundo, de que podemos llegar a tener un país de clase media como es Estados Unidos, y por lo tanto de emprendedores, y por lo tanto de gente que es democrática, porque el sistema le permite progresar, y porque entonces el esfuerzo, y todo lo que ya sabemos y vimos en miles de películas y series. Estados Unidos no es más eso ahora. Viene, ¿no?, dejando afuera una cantidad de millones de trabajadores, el cinturón, ¿no?, el Rush Belt del que hablan en todas las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no va a aparecer un Trump? Si los resultados
que la democracia de Estados Unidos, sí, obviamente sigue siendo de Estados Unidos, pero viene dejando de ser el país que generaba las expectativas para sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar nuevamente con los datos empíricos de larga data, etcétera, es que la calidad, los estudios sobre la calidad de la democracia te permiten advertir estos problemas y no asignar, como tendemos a hacer intuitivamente, a que, bueno, el problema es Trump, o el problema es Cristina, o el problema es Macri, o el problema es... No, bueno, hay una cantidad de configuraciones, de resultados de largo plazo. La Argentina no solamente no... la democracia argentina, en 40 años, no solamente no pudo mejorar sus índices de igualdad social, ni siquiera pudo frenar el aumento de la pobreza. Entonces, bueno, ¿por qué no van a aparecer? Seguramente entre los que estamos acá en este Zoom tenemos valores normativos que no nos harían cambiar la democracia por nada del mundo. Estoy seguro, preferiríamos la peor democracia antes que el autoritarismo más próspero, ¿no? Pero no sé si los que estamos acá en este Zoom somos representativos, ni tendríamos por qué serlo, de las poblaciones en general. ¿Por qué no aparecerían todos estos problemas que estás señalando si los resultados y si la democracia no pasa el test de brindar resultados, ¿no? Bueno, diría eso como parte de una conversación, no de ninguna manera creo que tenga unas respuestas taxativas a estos problemas. Si tuviera las respuestas tendría que, no sé, ser yo el dueño de Twitter. Perfecto, gracias Martín. Bueno, acá nosotros estábamos discutiendo, principalmente yo, a mí me hacía bastante ruido el índice anterior que colocaba a Chile como una de las mejores democracias de Latinoamérica. Porque yo pensaba, primero, en la definición de Portales de democracia tutelada, y segundo, los enclaves autoritarios de Garretón, ¿no? Y entonces yo me preguntaba también, porque leí un libro de Rafa Martínez, el autor, sobre las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas en América Latina, y hablaban de la creciente militarización, sobre todo en tiempo de pandemia, y justamente la hipótesis central del libro es que la militarización, entendida como que el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política, afectaba la calidad de democracia. Y bueno, ahí había varios estudios de caso y tenía como el caso más paradigmático, obviamente, siendo el de Venezuela. Bueno, Nicolás Maduro y el involucramiento de las Fuerzas Armadas desde el chavismo hasta esta parte. Entonces, mi pregunta, luego de toda esta introducción, era, primero, la importancia de construir los índices y ver qué indicadores vemos, porque si vemos el indicador de la creciente militarización y cómo los militares, por ejemplo, en el caso chileno, que en el libro estaba muy claro, ocupan todavía resortes claves de la política, no así en nuestro caso, pero si tomamos de lado la polarización, que era lo que veníamos hablando, bueno, ahí los lugares se invertirían. Entonces, bueno, mi pregunta venía más por ese lado. ¿De qué manera, cómo podemos hacer para construir un buen índice que pueda rastrear efectivamente estos problemas, dejando de lado, bueno, estas cosas que son importantes, obviamente, pero sumándolos, como por ejemplo la presencia de elecciones libres, periódicas y sin fraude, limpias, de qué manera afectaría la calidad democrática la creciente militarización o la militarización. Básicamente eso. Es un poco una pregunta que creo que se responde sola, pero me gustaría saber qué opinás. Opino que estos índices de todos estos autores, de la lista que mostramos y de los autores que dimos, se construyen en base a cientos de indicadores, ¿no? Entonces,
Bueno, por supuesto, algunos países obtienen mejores puntajes, por así decirlo, en algunas áreas y peores puntajes en otras, y lo que lo que el índice condensa, o un color, ¿no es cierto?, condensa cientos de indicadores. Ahí, por supuesto, hay un problema ineludible metodológico, que es, bueno, cuanto más cosas condensás, menos capacidad de reflejar las diferencias tenés. Y el camino inverso es, bueno, pero si vas demasiado a ver las particularidades de los casos, perdés la posibilidad de comparar a gran escala, que es en gran parte la gran ventaja de todos estos índices. Entonces, eso no tiene respuesta y no tiene solución, ¿no? Se agrupa mucho, y cuando agrupas mucho, la particularidad de los casos se pierde, ¿no? Ahora, bueno, vos mencionaste dos casos, Venezuela y Chile. Venezuela lo dejo aparte porque ya no hay duda de que no es más un régimen democrático, sino que es un régimen autoritario, o sea, se cayó del mapa de las democracias. Ahora, el caso de Chile es interesante porque, siendo un país que viene haciendo las cosas de una manera muy democráticamente, ¿no?, porque todos los índices los dan arriba, es cierto, ¿no? Tuvieron una transición diferente de la Argentina. O sea, recordemos, en Argentina la dictadura pierde una guerra y se tiene que ir por la puerta de atrás y con la cola entre las patas, y viene un juicio, etcétera, etcétera. En el caso de Chile no es así, se hizo un plebiscito y compitieron todos los partidos políticos juntos contra Pinochet, y ganó la democracia, pero ganó 53-47 contra Pinochet. Entonces, no ganó el plebiscito, él solo contra todos juntos por un pelito, y eso obviamente entonces le dio un poder y no perdieron una guerra, y además fue, a diferencia de la dictadura argentina, digamos así, relativamente exitoso en términos económicos, ¿no? Del crecimiento del país, etc. Entonces, bueno, es un régimen autoritario que sale del gobierno, pero con cuotas muy importantes de legitimidad popular y de eficacia administrativa. Y por lo tanto, bueno, hay que negociar una salida hacia la democracia. Y la democracia chilena, a diferencia de la Argentina, tuvo que hacer una serie de concesiones. Como sabemos, Pinochet sigue siendo el jefe del ejército, senador vitalicio, bla, 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 y algunas cosas que no se podían tocar. Ok, ahora, fuera de eso, que tiene que ver con la particularidad del caso, ¿no?, a medida que transcurren los años y los lustros, Chile sigue siendo, digamos, dando muy bien en los índices, porque las dimensiones de la calidad democrática le dan bien, hacen las cosas de una manera democrática, y tiene también muchos éxitos económicos la democracia chilena, mucho más que la Argentina. Saca, ¿no?, millones de personas de la pobreza, reduce la desigualdad de una manera muy importante. Sin embargo, tiene estas revueltas impresionantes en 2019 que dan por tierra con el sistema de partidos tradicional, se cambia todo y aparece Boric, ¿no?, que es un chico de 30 años que ni se recibió de la facultad, pero formaba parte de esta ola de protestas, y termina siendo el presidente. Ok. O sea, de repente nos encontramos con, ¿no?, un grado de descontento social y de reconfiguración política impensada para un país que era el buen alumno de la clase. Pero bueno, las cosas tienen que ver también con las expectativas que se generan, ¿no? Cuando crecen las expectativas, bueno, las ciudadanías piden más y empiezan a estar más disconformes con los que tienen, con lo que tienen, ¿no? En el caso argentino,
nuestras expectativas están lo que dicen las encuestas, ¿no? Que están tan bajas, ¿no? Nuestra perspectiva de que la cosa va a mejorar es tan baja que probablemente estemos dispuestos a no protestar tanto. No lo sé, son hipótesis. Pero tu pregunta metodológica, Mariel, me parece que tenía que ver con lo primero, ¿no? Sí, los índices pueden ser un poco injustos con las particularidades de cada caso. Buenas, acá otro politólogo con otra pregunta. Relacionada a un tema que diste un poco más temprano, vos hablabas en un punto que cuando hay presidentes ineficaces en los presidencialismos cuesta mucho sacarlos, ¿no? Justamente porque los mecanismos son difíciles de llegar, son muy estrictos sí, son difíciles de alcanzar, ¿no? Pero está bien, y eso comparado al parlamentarismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los parlamentarismos, ¿no? O creo, a mí me surge esta idea, que esa ventaja suele terminar siendo una desventaja, ¿no? Por ejemplo, en lo que estuvo pasando hace poco en Reino Unido, con el tema de la cefalía que hubo en estas nuevas elecciones de primeros ministros que volvieron a dejar el cargo porque el Parlamento no les daba lugar a que apoyo a que pudieran continuar, ¿no? O sea, creo que al final esta ineficacia de remover presidentes ineficaces, valga la redundancia, es una ventaja quizás es una desventaja para las democracias latinoamericanas, pero después se vuelve una desventaja también en las democracias parlamentaristas de Europa, ¿no? Entonces, como que creo que, perdón, no voy a mi pregunta, puede ser que muchas de las características de los presidencialismos suelen ser una característica de doble filo, ¿no? En los parlamentarismos, ¿no? O sea, como que siendo como que cada uno de los modelos tiene sus pros y sus contras, ¿no? En ese sentido, justamente mi pregunta iba a esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos seguir diciendo que los presidencialismos, que los diagramas constitucionales de los presidencialismos son peores que los parlamentarismos, ¿no? Viendo estas desventajas que también tienen los parlamentarismos. Estoy de acuerdo, modelos perfectos no hay, todos tienen luces y sombras. En general, lo que me gustaría de nuevo subrayar es que hay un consenso entre los especialistas en que el presidencialismo lleva consigo un gran problema potencial, que es la posibilidad de lo que se llama el gobierno dividido. El presidente es de River y la mayoría del Congreso, o de al menos una cámara del Congreso, es de Boca. Esto no ocurre nunca, ni puede ocurrir jamás en los parlamentarismos europeos. ¿Esto quiere decir que los parlamentarismos europeos son definitivamente mejores? No. ¿Esto quiere decir que los parlamentarismos europeos no tienen ningún problema? No. ¿Esto quiere decir que siempre América Latina va a tener problemas políticos? No. Quiere decir solamente, ojo, miren que este sistema tiene un diseño tal que tiene este problema importantísimo en su ADN. Históricamente, siempre los especialistas decían, bueno, el problema no es del presidencialismo, el problema es de América Latina. ¿Por qué? Porque fíjense que en Estados Unidos, el país que inventó el presidencialismo, el sistema funciona muy bien, porque a pesar de que existen situaciones de gobierno dividido, presidente demócrata con mayoría en el Congreso republicana, o viceversa, nunca hay el gobierno nunca se paraliza. Siempre existen las formas de negociar, de encontrar los acuerdos en el Parlamento. ¿Por qué? Porque los partidos políticos de Estados Unidos no son muy ideológicos,
hay un acuerdo en lo fundamental, pueden respetar políticas de Estado, después se pelean en lo más chiquito y negocian, y entonces los parlamentarios opositores, los representantes o los senadores, pueden votar la agenda del presidente porque entienden que la efectividad del sistema es más importante y porque el presidente logra negociar con ellos, les da un puente, les da, no sé. Entonces, hay mecanismos de negociación y entonces el problema no es del presidencialismo, el problema es que los partidos y los líderes de América Latina no saben negociar. Son demasiado ideológicos, están demasiado enfrentados y no saben negociar. Y por eso a veces una situación de gobierno dividido de un parlamento de un color y el presidente de otro termina en la parálisis o en el golpe de Estado o en el juicio político. Ahora bien, lo que está ocurriendo es que en Estados Unidos los líderes y los partidos se están poniendo más rígidos y menos negociadores que antes. Entonces, ya van varias veces que entra la administración, no se aprueba el presupuesto y la administración está al borde de la parálisis. Entonces, ¿se acuerdan que a Obama le cerraron todos los museos, toda la administración, porque no le destrababan los fondos para la administración pública? Y lo que está ocurriendo crecientemente en Estados Unidos es que no hay negociación. Todos los republicanos votan todos juntos siempre y todos los demócratas votan todos juntos siempre. Esto no pasaba antes. Entonces, no vaya a ser cosa que este cambio de situación de la ideologización en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre era famoso porque, ¿no? Pero ahora todo, está mucho más claro qué sectores sociales votan a qué partido, está mucho más loteado el electorado. Entonces, si el electorado y los líderes y los partidos se vuelven rígidos en Estados Unidos y no flexibles como eran antes, y eso se combina con un sistema de reglas rígido, bueno, rígido con rígido se puede romper. Antes funcionaba porque tenías un sistema rígido pero partidos blandos. Entonces eso compensaba la rigidez del sistema. En América Latina tenías sistema rígido con partidos rígidos, porque siempre estamos discutiendo el modelo de país, siempre es la refundación de la Argentina, siempre estamos discutiendo, ¿no es cierto? Entonces, sistema rígido con políticos rígidos, no sabemos en qué puede terminar. En los casos europeos, cuando hay partidos rígidos o líderes rígidos, por lo menos tenés la flexibilidad del sistema, de las reglas.